La dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro, les damos la más cordial bienvenida al panel de expertos multimodal Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. La actividad académica cuenta con un panel de expertos conformado por calificados profesionales del derecho, quienes la mañana de hoy tendrán la responsabilidad de discutir, analizar y debatir los tópicos más relevantes de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal como parte del mejoramiento al sistema de justicia venezolano. Es por ello que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, junto a la Escuela de Derecho, llevan a cabo la ejecución de esta extraordinaria plenaria que reúne a nuestra comunidad universitaria y al Buró Jurídico que se preocupa por la actualización y realimentación de los conocimientos adquiridos en el seno de la academia. Los estándares de profesionales altamente competitivos y formados para el litigio en el proceso penal venezolano. Damas y caballeros, bienvenidos. Invitamos a los presentes a colocar sus celulares en silencio y permanecer en sus lugares hasta tanto culmine la actividad. Palabras de instalación a cargo del vicerrector académico, doctor Pedro Briceño. En nombre de las autoridades de la Universidad Fermín Toro, de la presidenta del Consejo Superior y rectora de la universidad, espero que está viendo este evento y cumpliendo algunos otros compromisos, reuniones pendientes, del doctor Rafael Rubio, vicerrector administrativo de nuestra institución, de la doctora Petra Cabrera, secretario general de la Universidad Fermín Toro, y del resto de autoridades, bienvenidos a este importante evento. Doctora Rebeca Rivas Ventura, decano de la Facultad de Ingeniería. Doctora Emilia Lucena Bustillos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctor Baker Ali Pavón Gómez, fiscal superior del Ministerio. Doctora Delia González de Leal, jueza rectora del Circuito Judicial del Estado Lara. Doctor José Luis Machado, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara. La doctora Cristina Agostini, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Unimar. El doctor Salvador Llanuns, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello. Magíster Cienciario María Andreina Perdón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yacambú. El doctor Fermit Rosel Puch, representante profesoral de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades, CNU. Doctor Jorge Rosel Tején. La doctora Almarina Ferrer. Doctora Cristino Coronado. Doctor Wilmer Muñoz. Señores invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Universidad Fermín Toro, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este importante evento acerca de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y dar particularmente las gracias a ustedes, señores profesores, que vienen transitando con nosotros desde muchos años en la formación y en la consolidación de los conocimientos que nosotros impartimos a nuestra comunidad universitaria. Miles y miles de abogados que hemos formado han sido alumnos de ustedes quienes hoy nos prestigian y nos honran con su presencia en este importante evento de difusión del conocimiento acerca de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Seguro estamos que todos quienes están conectados y los presentes aquí en este auditorio van de todas las maneras posibles a aprovechar los conocimientos que se van a impartir en la mañana de hoy. Quiero darles las gracias a ustedes particularmente, señores ponentes, que están, digamos, en la cresta más importante del conocimiento, su presencia la mañana de hoy. Sabemos
que seguiremos formando y vamos a seguir formando de manera excelente con los conocimientos que ustedes imparten a nuestros estudiantes. Bienvenidos, y sabemos que ese conocimiento va en función del prestigio que tiene nuestra universidad, porque así ustedes lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Muchas gracias. Damas y caballeros, pueden solicitar al personal de protocolo la ficha para realizar su pregunta, la cual será retirada a lo largo del debate. Igualmente, informamos a los participantes que nos siguen a través de la plataforma Zoom que pueden realizar sus preguntas, las cuales serán anotadas por el equipo técnico, que al final serán respondidas por los panelistas. Damos así la bienvenida a la doctora Cristina Coronado, quien es profesora universitaria de pregrado y posgrado de la Universidad Fermín Toro, con estudios de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Experiencia como fiscal del Ministerio Público durante los periodos 2007-2017, locutora certificada por la Universidad Central de Venezuela. Igualmente, damos la bienvenida al doctor Wilmer Muñoz, quien es profesor universitario de pregrado y posgrado de la Universidad Fermín Toro, juez del Circuito Penal del Estado Lara durante los periodos 1994-1999, actualmente abogado litigante en el área del Derecho Procesal Penal. Bienvenida, doctora Almarina Ferrer, profesora universitaria de pregrado y posgrado de la Universidad Fermín Toro, especialista en procesal penal y en ciencias criminalísticas, juez de juicio durante los periodos 2006-2007, defensora pública segunda en materia penal ordinario durante los periodos 2007-2015, docente de la Escuela Nacional de Fiscales, abogado litigante en libre ejercicio de la profesión. Bienvenido, doctor Jorge Rosell Shem, profesor universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, profesor de posgrado en varias universidades nacionales y extranjeras, expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, corredactor del Código Orgánico Procesal Penal. Sin más preámbulos, dejamos entonces la plenaria abierta bajo la conducción de la doctora Cristina Coronado, quien en esta oportunidad va a moderar el debate. El día de hoy tenemos una participación bien particular, puesto que cansados de la tradición en cuanto a lo que es la ponencia constante, que en algunos casos, independientemente de la sapiencia que pueda tener cada uno de los ponentes, puede tornarse aburrida. Quisimos hacer para ustedes un conversatorio en donde cada uno de los que nos encontramos aquí hoy tenemos nuestra perspectiva de los artículos que están transformados y de lo que implica la realidad procesal venezolana como ocasión a esta nueva ley. Y en este sentido, los invitamos a que se sientan completamente en casa, como estamos, de hacer las preguntas que a bien tengan y dirigirlas incluso a cualquiera de los panelistas que hoy nos encontramos acá, puesto que básicamente lo que queremos es mostrarles cómo evidenciamos cada uno de estos aspectos de esta reforma y cómo pueden ser positivos o no, porque justamente lo que se quiere es un aspecto crítico acerca de lo que se viene para nuestro futuro procesal. Por lo que le doy la bienvenida, por supuesto, a cada uno de estas personas maravillosas que me acompañan el día de hoy. ¿Qué decir de usted, doctor Wilmer, con quien he compartido estrado, en algunos casos hasta me formó como profesor de posgrado? La verdad es un placer tenerlo acá, sobre todo darme cuenta de que tendremos esa franqueza que lo caracteriza y justamente lo que buscamos. Almarina querida, con quien compartí no solo clases, también estar justamente recordando, hace 22 años estábamos acá en nuestro curso introductorio, luego estuvimos en el rol, fue defensora, yo como fiscal, y ahora nos encontramos acá. Y qué decir, pues, de la eminencia que está frente a mí y que para mí significa una gran responsabilidad tenerlo hoy acá, porque justamente es, si se quiere, el padre, por llamarlo de alguna forma, del Código Orgánico Procesal. Nos dicen por ahí que soy el abuelo. Bueno, digamos que tenemos un poquito más de tacto por ahí. Básicamente, hay varios aspectos que vamos a hablar durante la mañana de hoy, pero que se circunscriben a esos 5 puntos que Pedro Carreño dijo que se querían lograr con la reforma del Código Orgánico Procesal. En este sentido, acortar los lapsos procesales es una de las metas, ¿ok? A los fines de que se garantice que se realicen las audiencias dentro del término correspondiente. En segundo lugar, lo que ellos mismos han denominado vía crucis procesal, y es el hecho de tener que esperar por la víctima a los fines de que se lleven a cabo las audiencias. ¿Cómo afecta esto o no? Le da más poder, menos poder a la víctima, hay que ver qué ocurre con eso. En tercer lugar, el hecho de que se excluyan las apelaciones de los fiscales en efecto suspensivo,
cómo puede incidir esto desde el punto de vista procesal. El hecho de la incorporación del criterio de culpabilidad en los actos de imputación y todo lo que tiene que ver con esta nueva tendencia a lo que debería ser el acto de imputación. ¿Realmente es una nueva tendencia o es más mismo? Y en quinto lugar, el hecho de que se revoque la discrecionalidad de los jueces de tipificar delitos, como venían haciéndolo en algunos actos de imputación. En este sentido, entonces les pido que pues nos digan, le digan a la audiencia, tanto la que está acá como la que está a nivel digital, ¿cuáles son esos aspectos que ustedes consideran que deberíamos tocar el día de hoy? Un poco pues para irnos paseando por cada uno de los artículos y ver qué es lo que hay ahí. Sí, buenos días. Particularmente me llama la atención el rol cada vez más importante que se le asigna a la víctima como sujeto connatural de un proceso penal y dentro del proceso, y el señalamiento expreso que no va a permitir que los jueces de control frente a una detención arbitraria no tengan más que verse obligados a decretar la nulidad de esa detención por mandato expreso de primera parte del artículo 175, que se estableció expresamente para que no haya lugar a dudas y se tenga que actuar como lo ordena la ley. Ok. Almarina, les recuerdo que si gustan quitarse el tapabocas lo pueden hacer. Entiendo cuán difícil es leer o hablar incluso. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me parece siempre maravilloso apostar a la formación constante. El conocimiento siempre va a poder, y ese poder te lo permite prepararse constantemente. Siempre se lo digo a mis alumnos, pese a las circunstancias y la adversidad, en esos momentos que hay que formarse más. En atención a tu pregunta, mira, hay varios aspectos importantes que, por ejemplo, el tema del acotamiento de los lapsos, el tema de tratar de minimizar en estricto sentido esa labor del Ministerio Público que en plena finalización de debate probatorio pues tenía la facultad de superponerse a la voluntad de un juez, indicando un efecto suspensivo de una libertad plena que estaba siendo decretada en ese momento, porque bueno, el decurso del debate dio para estimar que efectivamente pues había criterios de no culpabilidad o no responsabilidad criminal. Y me refiero a inculpabilidad porque el tema de la inocencia es un poco delicado hablarlo en el proceso penal. El tema de culpabilidad o no culpabilidad demostrada. Y bueno, hay muchos otros temas como el tema del acotamiento de los lapsos. Y yo siempre también he afirmado que el tema no está en reformar a cada rato los códigos, las leyes, sino que los ejecutores de esas normas, quienes administran justicia, la sepan definitivamente aplicar, porque la norma es perfecta, definitivamente es perfecta. Genial. Doctor, a grandes rasgos, ¿este código nuevo era necesario? Bueno, mira, pero déjame hablar primero. Sí, yo quería decir que hoy precisamente, hoy jueves, hay un espacio de discurso que tenemos con Lupiden Ramírez, periodista y yo. Lupiden un hombre de discurso y tal, y ensayamos esa práctica que yo creía que era imposible, escribir a cuatro, sobre todo uno que es tan dominante y uno cree que las cosas son de manera, bueno, ya tenemos casi un año en eso y vamos para adelante. Hoy jueves, sale el artículo, todos los jueves, es visión de frente, se llama en el discurso. Y precisamente me meto en ese tema, en forma general. Es más, yo voy a hablar en este momento, como supongo yo que quieren ustedes, en este momento, líneas gruesas, no vamos a los detalles. Que estas reformas no son más que una reforma constituida por normas fachadas. Es decir, da la impresión de que el Estado venezolano va a empezar a enjuiciar a la cantidad
de horrores que han cometido el gobierno, la presidencia de la República para abajo. Recuerden ustedes que están en la puerta de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que se quiere, en mi concepto de mucha gente, y parecía que es así, es dar la impresión de que ahora en Venezuela va a funcionar la justicia y que se va a llevar a juicio a esas personas que han cometido delitos, delitos de lesa humanidad. Entonces, esa es la impresión que tengo. Ahora, y disculpa, con esto termino. Señores, no hay reforma efectiva, no hay una reforma cierta, no hay una reforma real si seguimos con el mismo poder judicial. Es necesario cambiar. No estoy hablando de cambiar a la persona, pero al menos cambiar la mentalidad de las personas que están ahí. Yo creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público y la defensa también. Entonces, es necesario renovar el Poder Judicial. Sin la renovación del Poder Judicial, no hay reforma que va. Gracias. Una de las cosas particulares que incluso podrían ser objeto hasta de una conferencia completa es la constitucionalidad de estas leyes de septiembre, ¿no? Recordemos que no es solo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, sino también la ley de protección de víctimas testigos, la ley de justicia hospitalaria, una serie de cosas que, bueno, invitamos a la universidad que abran ese espacio también. La ley de amparo, que es súper importante ahora esta creación de este tribunal. Pero justamente, Wilmer, comenzando con el tema de la ley. Este nuevo 122 reformado establece unas facultades bien particulares y hay una en lo personal que me llama la atención y es el tema de la potestad de solicitar diligencias, ¿ok? Que deben ser contestadas por el fiscal dentro del objetivo. En este sentido, lo establece 122.2 y ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Me complace mucho saber que hay integrantes del Ministerio Público acá, porque cuando desde la perspectiva de un fiscal, una víctima solicita diligencias, hay un ruido en nosotros, o en el fiscal del Ministerio Público, que dice, algo estoy haciendo mal, porque tiene que venir la víctima a decirme cómo hacer el trabajo. Pero también existe la realidad de que hay víctimas que de pronto tienden a haber visto muchísimas películas de investigación criminal estadounidenses y quieren la práctica de diligencias que en la práctica son imposibles de realizar. ¿Qué opinión te merece? Bueno, buenos días de nuevo. Quisiera comenzar por precisar que el tratamiento que se le ha dado a la víctima desde 1988, cuando se tenemos el primer COVID, hasta el día de hoy, ha sido un tratamiento acorde con el principio de progresividad que establece el artículo 19 de la Constitución. Es decir, cada vez son más los derechos que se le reconocen a la víctima como un sujeto procesal como natural que tiene intervención dentro de un proceso por haber sido la afectada por la acción del imputado. No ha sucedido lo mismo con el imputado, donde hemos podido observar que va en dirección contraria al principio de progresividad. ¿Por qué? Porque a diferencia de la víctima, al imputado se le han cercenado derechos que ya tenía adquirido desde el primer código, pero por diferentes reformas han sido eliminados. Hecho este planteamiento, vamos a referirnos a tu pregunta. En primer lugar, en mi criterio, si aplicamos el principio de igualdad, no era necesario que tuviese que establecerse en el artículo 122 ese numeral segundo. Pero eso no es lo más grave a mi criterio. Lo más grave es que, a diferencia del imputado que también va a poder pedir por los 127, a la víctima se conmina al Ministerio Público para que tenga que darle respuesta a esa solicitud de diligencia dentro de los 3 días que se lo plantea la víctima, porque si no, la víctima puede acudir ante el juez de control para que sea este quien intervenga. Esta figura, como está concebida, atenta contra el principio de objetividad del ¿Por qué hago esta afirmación? Esta afirmación la hago en virtud de que la víctima, si bien es cierto, tiene pasión por e interés por los hechos de los que sufrió, mientras que el Ministerio Público debe ver los hechos como un tercer objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede presentar la situación que la víctima, por ejemplo, pida que al imputado se le aplique para saber si está mintiendo o no,
se le haga la prueba del polígrafo, ¿verdad? Todos sabemos que esa prueba de Venezuela es ilegal, porque atenta contra el 49 de la Constitución. ¿Qué pasa entonces si el fiscal le niega esa diligencia por impertinente a la víctima? Se va a generar un conflicto que va a tener que ser resuelto por un juez de control que te va a tener que ser la víctima. Mira, tú estás equivocada en lo que estás pidiendo. Tu derecho no tiene. Entonces, esto va a generar efectos de enfrentamiento entre quienes deben estar unidos, porque la víctima iba en manos de fiscal. Pero ¿qué? Me estás dando un derecho. Si tú no me lo reconoces, yo te voy a ver a ti como un enemigo. Aparte del imputado, tú también vas a ser un enemigo. ¿Y qué va a generar esto? Que a veces, entonces la verdad que se está buscando no se consigue. Y justamente la incidencia que va a explicar para el juez el tener que responder qué. Porque en este sentido el código no dice que el juez está llamado a acordar esa petición de la víctima. Solamente a combinar al fiscal a que le responda, en este caso no, porque si ya no respondió, omitido está el pronunciamiento. ¿O será que esto permitirá que los jueces se subroguen en las potestades de los fiscales y ordenen práctica de diligencia de investigación? Por ahí, no sé, Marina, ¿consideras algo al respecto? Bueno, hay un tema en este punto en particular que es el tema de la igualdad de las partes ante la ley. Si yo le establezco a la víctima que puede acudir al Ministerio Público, porque no podemos divorciarnos de una realidad en la que efectivamente la víctima es victimizada doblemente cuando acude al Ministerio Público y no le dan respuesta. Porque paradójicamente, luego de haber sido defensora pública por mucho tiempo, los primeros pasos que me llegaron como defensora privada fue efectivamente asistir a víctimas. Y he tenido el contacto y la posibilidad de enfrentar a diario cómo tienes que ir tantas veces al Ministerio Público para que te respondan una solicitud y te dicen, doctora, yo no tuve tiempo, todas las semanas están de guardia, y hablar del tema de esta semana es flexible, esta semana es radical, como que si es que la justicia se frena o se imposibilita. Efectivamente estamos aquí para, desde la academia, hacer posturas críticas sin ánimos de caer en temas de politización, pero ciertamente esa es la realidad. Entonces, un ánimo ahí del legislador frente a las quejas constantes de una víctima que acude al Ministerio Público para que efectivamente le den respuesta. Y estamos en ese tema de la victimización secundaria por parte del sistema que no da respuesta, que silencia, que dice venga después, usted sí es fastidioso, cosas como esas que aturden más bien a la víctima y desiste en su afán de hacer justicia y de recibir una respuesta oportuna. Pero ciertamente se establezco tan expresamente para la víctima que tienes derecho a efectivamente recibir una respuesta oportuna dentro de los 3 días, porque justicia todavía no es justicia, ¿verdad? ¿Por qué no se le establece al imputado también que solicita diligencias de investigaciones de cargo y tampoco le da respuesta? Entonces, es necesario advertir que el principio de igualdad de las partes ante la ley en este momento y en ese artículo está totalmente vulnerado. Ahora, el tema no resuelto, porque pareciera que el artículo dice debe dar respuesta dentro de los 3 días. Si no lo da, no le da la herramienta a la víctima de qué es lo que sigue si no le da respuesta. Pareciera, por argumento contrario, que cuando efectivamente el Ministerio Público no te da respuesta a tiempo, tú, como imputado o como víctima, puedes acudir al juez de control para que efectivamente le digan al Ministerio Público responda, positivo o negativamente, pero responda. Porque hay una especie de silencio que maltrata los derechos tanto del imputado como de la víctima. Entonces, habría que verificar allí, porque a mi modo de ver, hay un vacío que trasladaría un trabajo adicional a los jueces de control, además del ya por instancia instaurado, que va de la mano por saber qué ocurre si no me da respuesta. O va a estar la víctima ahí pendiente a ver si pasaron 3 días y no me ha dado respuesta. ¿Ante quién? Verificar si efectivamente es un capricho o si es procedente su solicitud, recordando que cada diligencia de investigación, independientemente de que la pida en el proceso,
tiene que llevar necesidades y sitio y pertinencia. Yo no puedo por capricho pedir una prueba, nada más porque se me provoca. Tiene que reunir los requisitos de procedencia probatoria, porque eso no ha quedado en desuso. Y justamente esa necesidad de que la víctima fundamente su solicitud de diligencia no es algo más o menos parecido a una privatización de la justicia. Porque si yo víctima de un proceso del cual no escogí ser, ¿okay? Recordemos que todos los operadores del juicio, la parte de un proceso penal, escogieron estar ahí. El fiscal, el defensor, el juez, hasta el alguacil, la secretaria, todo, incluso el imputado decidió delinquir, quiso estar ahí. Pero yo víctima, que de repente me vi inmersa en esto, además de ello tengo que asistirme jurídicamente, convertirme en un pseudo abogado para fundamentar las solicitudes que haga su pena de que el fiscal me las niegue. Doctor, ¿qué practicidad procesal usted? Bueno, pero yo creo que aquí no hay igualdad de armas, igualdad en la parte, porque ahí uno deja tranquilamente y a mí es una pregunta. ¿No? Formal. Está bien. Oye. Bueno, de todas maneras, yo no voy a parar mucho. Yo tampoco voy a preguntar. Sí, pero mire, yo ya tengo más o menos una respuesta, una opinión propia y muy general. Como dices tú, no hay igualdad de armas, no hay igualdad en el proceso. Pero fíjense ustedes, si comparamos el proceso inquisitivo, estoy trabajando alrededor de 25 años con código criminal. Bueno, no sé, ¿sí recuerdas, no? Sí, bueno. Las niñas estas no. Claro. Bueno, cuando llegaba una víctima a la secretaría de un tribunal, me preguntaba, mire, señor, caramba, la viuda de la persona que mataron, o la madre de la víctima de un homicidio. Y llegaba una viejita y le decía al secretario, mire, quiero saber qué pasó con el expediente tal. ¿Y usted es parte? Y ahorita su abogado. Y bueno, que no tiene nada que ver con esto. Es la apropiación propia en el sistema inquisitivo. La víctima es victimizada doblemente, tanto del delito como del proceso penal. Se apropia, el sistema penal se apropia de los intereses de la víctima. Entonces, con el Código Orgánico Procesal Penal se quiso quitarlo, pero se exageró. Se exageró al extremo de que el victimario se hace víctima de la víctima. ¿Por qué? Porque si no se presenta la víctima, bueno, entonces, no sé si todavía esa jurisprudencia es actual, se suspende la audiencia hasta que le dé la gana a la víctima de presentarse. Mientras tanto, la persona sigue presa sin cierre. Entonces, pienso yo que eso obedece al criterio autoritario que continuó, o sea, transformamos el Código de Enjuiciamiento Criminal en el Código Procesal Penal, pero el criterio autoritario, el criterio inquisitivo permanece. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se le da una fuerza absoluta y total al Ministerio Público en contra de la defensa y del autogobierno. Y justamente en este sentido, con ocasión al resto de potestades que se le otorga a la víctima según el 122, también tenemos por allí la facultad establecida en el numeral cuarto, es la representación en abogados con poder o las fundaciones hasta la fase de juicio. En este sentido resulta bien interesante darnos cuenta de que el fiscal siempre ha tenido la potestad de asumir la representación de la víctima para evitar las dilaciones de las audiencias. De hecho, yo hemos sobremojado al establecer un artículo nuevo indicando que esto sea así, pero bien que se le puso cascabel al gato. Ahora bien, ¿qué consideran ustedes en cuanto a esa potestad de esos abogados que pueden asumir la representación de la víctima, bien sea con poder penal a través de fundaciones? ¿Hasta dónde llega el alcance de esa representación? ¿Cómo pueden representarla según lo que se ve hasta ahora en esta reforma que no está todavía instrumentalizada? Sabemos cómo se va a llevar a cabo. Bueno, a propósito de la idea que trae el doctor Rosé, el artículo 310 había resuelto expresamente el tema de la incomparecencia indefinida de la víctima, pero suponía un trabajo que necesariamente debería agotar el tribunal, que es la notificación expresa de la víctima para la asistencia a la audiencia. Incluso que si estaba debidamente notificada, se entendía
que la audiencia se podía celebrar sin ella, porque para el legislador se consideraba que la víctima no tenía interés en estar ahí y que en todo caso el Estado venezolano, por ser un delito de persecución pública, pues tenía que seguir adelante. Pero eso a los efectos de poder realizar a todas luces la audiencia, que era el legislador, porque ciertamente las reformas o las situaciones que son consideradas por el legislador moderno para hacer reformas, las reformas tienen que ver con la evolución propia de lo que la realidad te invita a hacer. ¿Okay? Ahora, el tema de tu pregunta, ¿hasta dónde llega el alcance de una participación de un apoderado especial para representar los intereses de la víctima? Tendría que, entre sus facultades, colocarse expresamente hasta dónde él es capaz de elevar o alzar la voz por una víctima en el proceso, porque hay víctimas que pues no quieren acudir, no saben, no conocen hasta dónde son sus derechos, pero también sabemos que no podemos pensar todos igual y ante una situación de derecho específica debería arreglarse hasta dónde son sus derechos o hasta dónde es necesario escucharlo expresamente, porque aún y cuando puede elevar la voz ese abogado por la víctima, la opinión de la víctima jamás podrá ser sustituida, porque no sabemos expresamente cuál es el sentido, tal como lo acaba de decir el doctor Wilmer, la víctima tiene derecho a expresar lo que siente y hasta dónde clama justicia. Una justicia que necesariamente tiene que ser acorde con su petición, porque prácticamente él es el que de alguna manera activa el sistema y hace posible que todo el aparataje judicial se active. Yo quisiera complementar, Cristina, en el punto de algo. Tú preguntaste hasta dónde puede representar ese abogado. Mi respuesta sería, ese abogado puede representar a la víctima en todos aquellos aspectos donde no se requiere una actuación intuito personal de la víctima. Ejemplo, en suspensión condicional del proceso, el código exige que se oiga la opinión de la víctima. Entonces, yo pienso que aun cuando esté un representante de ella acreditado con un poder, eso es un acto intuito personal. Acuerdos reparatorios, por ejemplo. Podría ser, pero como es económico, la víctima puede autorizar. Pero ¿cómo opinar? ¿Cómo puedo opinar yo representando a una persona que se está viendo yo? Entonces, en ese tipo de actos, intuito personal, insisto, pues tiene que estar necesariamente la presencia de la víctima, o por lo menos hacerse sentir su opinión a través de una carta, una videollamada, una videoconferencia, pero se tiene que escuchar. En relación a este tema de la contumacia, disculpe que le haga la promoción. Actualmente estoy tutoriando un trabajo de posgrado de esta universidad, donde estamos tratando el tema de la contumacia de la víctima dentro del proceso penal. Y justamente vamos hacia ese tema de que la víctima no se quede satisfecha solo con haber interpuesto la denuncia o con que hayan presentado la acusación en contra de esa persona que lo anterior, que cometió este delito contra ella, sino que justamente se haga parte del proceso por aquello de que no escapa para ninguna realidad el hecho de que no todas las víctimas son tan víctimas y no todos los imputados son tan imputados. Y para hablar de imputados, comencemos justamente ahora. Ah, claro, por favor. Ya que no deja hablar, no puede ser. Hagamos algo. ¿Qué agarras el micrófono? Mira, bueno, además yo estoy medio hipnotizado con una pierna que me por ahí. Es que el asunto, lo que quería decir era que yo creo que está suficientemente debatido el asunto. Claro. Artículo 126, doctores. Este 126 justamente trae ahora esta particularidad de la imputación en sede fiscal. Es en sede fiscal, propiamente dicho, es el 126, una norma de remisión al 132 que establece las formalidades de la declaración del imputado ante el juez de control. ¿Cómo podemos evidenciar este cambio, la necesidad de la inclusión de esta reforma? Por aquello de que, como bien sabemos, esta famosa sentencia 537 de 2017 hizo que todas aquellas causas que no estuviesen imputadas frente al Tribunal de Control se repusieran, y bueno, fue todo un desastre procesal para quienes estamos allí a diario lidiando con esto. Sabemos cuánto retraso implicó esto, pero más allá de ello, se establecieron garantías en base al hecho de que el imputado fuera escuchado
por el juez de control al momento de que se lleve a cabo la imputación formal. Ustedes entienden que este 126A implica que la imputación sea en sede fiscal o solo ante el fiscal. Bueno, a mi modo de ver, es volver a lo que ya traíamos del Código Orgánico Procesal Penal antes de la reforma del año 12. Yo siempre trato de decir que, y eso me hace mucho ruido porque es evidente que a veces siento en mi corazón como abogado que pareciera que las leyes se reforman en tanto en cuanto el traje me queda a la medida, ¿no? Y obedecemos efectivamente a reformar el código porque necesito tener el sustento legal para que una situación en específico que yo quiero resolver en ese momento se me ajuste a mi conveniencia. Entonces, las imputaciones siempre se realizaron en sede fiscal ante el Ministerio Público. Siempre fue así. Y si el imputado quería ser oído, pues podía hacerlo ante el mismo Ministerio Público o podía pedir una declaración formal ante el tribunal con todas las partes en el proceso, entendiendo que cuando rendía esa declaración podía ser objeto de preguntas por cualquiera de las partes, evidentemente por el 49 constitucional, que podía decir no contesto esa pregunta, por supuesto su declaración no estaba sujeto a ningún tipo de juramento, porque siempre decimos que en el proceso penal el único que puede mentir es el imputado, porque es el único al que no se le toma juramento de ley. Sin embargo, esto no es nuevo para la práctica de lo que hacemos, formamos parte de la Administración de Justicia. Incluso debo decir que esos actos de imputación trasladados al tribunal hacían más pesada la actividad del tribunal, la actividad jurisdiccional, porque prácticamente se convertía la actividad de la imputación del Ministerio Público en delimitar la imposición de medidas cautelares que no puede ser el Ministerio Público a sede fiscal, porque tiene que estar presto a estar a la orden de la persecución penal por parte del Ministerio Público. Pero el tema de estar en el Tribunal de Control involucraba que pudiera de una vez salir con su imputación y su medida cautelar sustitutiva, y cuidado si no le daban de una vez la deprivación judicial preventiva de libertad. Entonces esto se convirtió en un tema de angustia, porque estamos en presencia de una imputación que quiero dejar claro que el principio de presunción de inocencia y de afirmación de libertad, aunque en la práctica pareciera lo contrario, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, hasta que el 49 constitucional no sea reformado, es la presunción de inocencia la que se impone aún y con sentencia definitiva. Aún y con sentencia definitiva. Hasta que no se destruya de manera certera e imputar el principio de presunción de inocencia, que obra en favor del imputado, es inocente incluso con una sentencia definitiva, porque tenemos todavía vías recursivas que no colocan en definitiva por el piso la responsabilidad criminal de esa persona. Entonces, aquí el tema es algo de descongestionar a los tribunales de control para que se ocupen, yo escuche que sea así, efectivamente, para que hagan lo que les corresponde desde el punto de vista jurisdiccional y le dejen al Ministerio Público la batuta, en este caso de tener la acción del Estado, impute y bueno, se abre su proceso de investigación tal como lo está estableciendo el Código Orgánico Procesal. No, ustedes, Pablo. Aquí lo tienen. Bueno, bueno, yo difiero un poco del planteamiento tuyo, porque recuerden algo, este artículo 126 fue muy discutido con nuestros asesores. Estoy hablando de 1994, 1996, 95, 96, con Julio Maya, con Alberto Winger. ¿Cuándo puede empezar a actuar la persona que es sospechosa de un hecho público? Se llegó a la conclusión, señor, de que esa persona puede actuar como imputado desde el primer acto de investigación.
y claramente lo establece el artículo 126 original. Dice, se denomina imputado o imputada. Se denomina imputado, fíjense de que dice imputado. Se denomina imputado a toda persona o persona, a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de los autoridades. Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la prosecución penal conforme. Desde el primer acto de investigación, a esa persona se le detiene, a esa persona se le allana la casa, a esa persona se le confisca lo que tiene. Cualquier acto de investigación ya le da derecho a esa persona a actuar. Entonces, fíjate usted la diferencia que hay ahora. Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público inventó el acto de imputación. Es un invento. Acto de imputación no existe en el Código Orgánico Procesal Penal. Eso lo inventó el Ministerio Público. Y luego fue ratificado por una sentencia de la ilustrísima Sala Constitucional. Entonces, pero eso se discutió mucho. Y recuerden algo, en este momento estaba hablando del espíritu del legislador, no por lo viejo que soy, sino porque fuimos los redactores del Código Orgánico Penal. Recuerdo una anécdota, un cuentecito que rápido. Bueno, cuando nos invitaba, por ejemplo, la Copa del Agua, nos invitaba el Ministerio de Cooperación Económica Alemana, que estaban involucrados pues, en el punto del Código Orgánico Procesal Penal, y eran los que traían los expertos. Eran un centavo trayendo al poco de expertos que vinieron. Bueno, llegamos al Hilton. Bueno, a mí me temblaba la mano. Un pobre juez pobre juez superior que mandó una factura de millones de bolívares. Bueno, entonces, pero cuando nos invitaba el Congreso, la Comisión Legislativa del Congreso, que era la que llevaba adelante el asunto de la reforma, bueno, llegamos al Hotel Luna, que quedaba por ahí por Sabana Grande, el colegio, calle del colegio, un hotelito olímpico, un hotelito. Recuerdo que estando en ese hotel, una oportunidad, estábamos tres de las personas que estábamos trabajando en el código. Ahí en ese código trabajamos desde el principio hasta el final, tres nada más. Sergio Bravo, Magali Vázquez. Pero ya estaba involucrado Rafael Rivas también, que fue el de la idea de los circuitos judiciales. Él venía de haber sido, de haber estudiado en España, porque era guerrillero y iba a estar aquí. El padre era cafetalero y lo pudo mandar al exterior. Y entonces trajo la idea de, bueno, 20 años de grabado, cuando estamos por código, la idea de los circuitos judiciales, que no era más que la idea de las audiencias territoriales españolas. Si no, si Rafael Díaz Salero estuviera ahí, tuviera circuitos judiciales, porque el código no nos hemos planteado la reforma de la organización judicial, sino la reforma del procedimiento. Bueno, lo cierto es que estábamos ahí, hablando del asunto, estábamos los tres ahí, estaba Rivas Sarmiento acostado en mi cama, con la almohada aquí corta, no tan gordo como algunas personas. Estaba Sergio Brown, chileno, muy caballero y tal, sentado en su silla, tomando nota. Y yo soy suelero, estaba tirado en el suelo, tomando nota de lo que decían los dos y haciendo resúmenes de las cartas. Y en eso llega Sergio y dice, Sergio Brown dice, yo cuando pensaba en el espíritu del legislador, pensaba en unos señores barbas blancas en una biblioteca enorme, bueno, en donde estaban discutiendo esos señores incompatados y tal. Pero fíjense, ¿no? Aquí está el espíritu del legislador. En ese código está el espíritu. Estamos redactando el código, ¿no? Estamos redactando el código, no, señor. Estamos redactando el anteproyecto del código, se convirtió en proyecto y entonces, eso fue muy discutido. Y la conclusión a la cual se llegó fue esa. Inclusive orientado por los principales asesores, como digo, ahí estuvo callando también,
Entonces por eso, les repito que eso de la audiencia de imputación fue un invento del Ministerio Público santificado luego con la sentencia de la Sala Constitucional. Y ahora, señores, vienen a crear esta cosa terrible. No existiendo audiencia preliminar, audiencia de imputación. Sin embargo, no se le muestran las actas al procesado hasta tanto no discute. Para mí, como lo he dicho en otra oportunidad, es volver al segmento sumarial del Código de Enjuiciamiento Criminal, del sistema inquisitivo. La persona, el imputado, en este caso el indiciado, como decía, no podía acceder a la acta del expediente hasta tanto no se impusiera el auto de detención. Es decir, cuando ya estaban las pruebas realizadas, la diferencia es que ahora no están realidad, sino preparadas, ¿sí? Las pruebas ya estaban en la parrilla, pues. Todo hecho a su espalda. Ahora volvemos a eso. Claro, no se realizan las pruebas, sino que se preparan las pruebas. Pero hay una gran diferencia. Y hay una gran, creo yo, una gran diferencia que mejora indiscutiblemente la posición del Ministerio Público en relación al imputado. Entonces, esto es terrible. Esta reforma lo que hace, dicen que, bueno, que esta reforma va en favor de los derechos humanos, ¿verdad? Esta reforma, en este sentido, violenta el derecho, un principio básico, que es el de la igualdad de las partes. El Ministerio Público va a permitir que se conozca de las actas una vez que impute, o sea, para todo terrible. Sí, y justamente como para verificar cuál era la posición del Ministerio Público actual, hice una investigación en las circulares remitidas con ocasión a estos lineamientos, y por allí la pueden encontrar, está la circular DFG 022 del 7 de octubre, mediante la cual se establecen cuáles son los lineamientos para la imputación con ocasión al 126A, en donde el fiscal general establece 4 requisitos fundamentales. 1, citar previa indicación de que el abogado debe venir previamente juramentado por el Tribunal de Control. 2, establecer hora, lugar y fecha. 3, establecer elementos de inculpabilidad, el cual me gustaría que empezáramos un poquito primero. Y 4, tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Por ningún lado observé en esa circular justamente la facultad del imputado de ver de qué se le va a imputar, de saber de qué se va a defender previo al acto de imputación, con lo cual entonces seguimos con lo mismo. Y algo que rescato, doctor, justamente desde lo que acaba de decirnos, es sobre esta diferencia entre la imputación material y la imputación formal. Linder, ¿en qué momento entonces soy imputado? Porque para mí, desde que me allanan, ya no soy. Y vamos a hablar del lapso más adelante, en donde sería interesante saber cuál va a ser el lapso desde el momento no de la imputación. Bueno, continuando con la idea de una palabra, también opino igual que el doctor, es decir, este 126 años va a generar mucho conflicto en el sentido para las garantías del imputado. Hemos olvidado algo, siempre he dicho que la víctima está protegida. Tenemos 2 sentencias vinculantes de la Sala Constitucional, con ponencia de Carlos González Machado, que autoriza a las víctimas en la jurisdicción de violencia de género y en procedimientos ordinarios y delitos menores, a que si el fiscal no acusa dentro del lapso que le señale la ley, la víctima puede acusarse, romper el monopolio de la acusación fiscal. Pero es requisito, sine qua non, que antes de que a mí me acusen me tienen que imputar. Entonces, me pregunto, si sucede ese caso en la práctica, donde el fiscal no acusa, pero acusa a la víctima, ¿ante qué se va a realizar la imputación? Lo lógico es que si se ponga una tradición de que sean un juez de control. ¿Por qué? Porque es el juez de control, es el que va a controlar. Permítanme señalar un ejemplo. La semana pasada tuve una audiencia donde el Ministerio Público le imputó a la imputada, valga la redundancia, el falso testimonio. Como una de en la propia audiencia. Sí, le imputó 5. Uno fue el falso testimonio. No me queda bueno escuchar el doctor. El imputado puede mentir. ¿Cómo podemos hablar que el imputado comete falso testimonio si está exento de responsabilidad por quien mienta? Por lo menos eso la vuelta consciente aquí no aceptó esa información. ¿Y los otros cuántos? Sí los aceptó. Y con el argumento de que es una precalificación que después será
corregida. Sin embargo, hay un aspecto puntual con el tema, ya para finalizar lo de la imputación, es el hecho de que los jueces en muchos casos estaban tipificando ello. Y pasó, no sé si les ha ocurrido, de que ibas a una audiencia de imputación, de pronto, supongo una estafa calificada y terminaba saliendo por una apropiación indebida por criterio del juez. O como bien lo dijiste, Marina, a veces incluso con medidas privativas de libertad que ni siquiera el fiscal solicitó. Entonces, se rescata como algo positivo quizás, que se limite al juez esta parte. Bueno, lo que pasa es que hay un tema, como lo dijo el doctor Rosell, de formación, ¿verdad? Y de que la responsabilidad, el compromiso y el único deber que yo tenga sea atender a la Constitución y las leyes, ¿verdad? Da mucho, no sé si al doctor Wilmer le pasa, si a ti te pasa, pero cada vez que vas a una audiencia de flagrancia, cuando vas a un juicio, cuando vas a una tribunal, tú no te puedes formar solamente con lo que estás en el expediente. Vas con una angustia porque no sabes con qué te va a salir el juez. No sabes, no lo puedes saber. Antes uno conversaba en el pasillo con el fiscal te decía, mira, aquí este muchacho lo traigo por robo grabado, tengo tal prueba, pero no sabes con qué te vas a enfrentar adentro. Entonces hay una suerte de inseguridad para todas las partes del proceso. Entonces, se trata entonces de pensar en que todos los que están allí deberían estar formados y si efectivamente el juez está formado, obedeciendo solamente a lo que se debe, que es a la Constitución y las leyes, puede controlar la función del Ministerio Público, que en muchos casos viene súper empoderado a agrapar el Código Penal, por no decir otra cosa, en los tipos penales que le va a imputar a la persona. Todas las conductas perseguidas por el Estado prácticamente las colocan en el proceso, a veces con delitos que se anteponen unos con otros. Y si tuviéramos efectivamente a un juez formado y preparado para decir, mire, su actividad es esta, impute, pero aquí no hay esto o no hay esto, el juez de control no es un millón de pagos, el juez de control es un juez de control y garantías, precisamente para controlar la actividad exacerbada en muchos casos de ese poder punitivo que tiene el Estado venezolano a través del Ministerio Público. Entonces, si nos encontráramos con un juez efectivamente formado para controlar la actividad de ambas partes, porque es un tercero imparcial, y que a cada quien se le dé lo que le corresponde, pues yo me tranquilizaría. Pero la experiencia me dijo que las imputaciones que se hacían en el tribunal eran absolutamente más angustiantes que cualquier otra cosa que yo pudiera sentir en el Ministerio Público, porque me iba no solamente a guindar a pelear con argumentos de derecho, con el fiscal, que es mi contraparte, estaba yo de defensora, sino también que tenía que sentarme a pelear con el doctor. Entonces, si efectivamente las mentalidades cambiaran, a mí me encantaría que siguieran entonces las imputaciones en el tribunal de control, porque se supone que el juez es un tercero imparcial, pero eso no es el caso, lamentablemente, y así no está establecido. Disculpe. Mira, para ratificar, les informo que el artículo 126, encabezamiento del 126, sigue vigente. Lo repito, disculpe. Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas del procedimiento. Esto está vigente. Ahora, ¿cómo es eso de que ahora la imputación es en sede fiscal? Cuando se supone que ya, inclusive, lo del fiscal del Ministerio Público, la circular del fiscal general, contra leyes, eso violenta el artículo 126. ¿Cómo voy a interpretar yo el resto del artículo 126 y el 126A? Señores, con base en el encabezamiento y con base en los principios constitucionales y con base en los principios generales del procedimiento penal. Entonces, fíjense ustedes, es como si la demanda tiene que realizarse en el bufete
del demandante. O sea, yo tengo que ir, yo como demandado tengo que ir al bufete del demandante. Señores, es ese criterio inquisitivo, ese criterio, como dije hace ratico, autoritario, que todavía persiste con todo el Código Orgánico Procesal Penal y lo que se quiso cambiar de la mentalidad de los operadores de justicia. Hablaba Almarina algo que me hizo ruido y me lleva directamente al artículo 230. Y es justamente el tema de los riesgos. En cierta medida, desde el punto de vista de la practicidad procesal, cuando tenemos una precalificación, o ni siquiera teniendo la propiamente dicha, sino con la descripción de pronto de una persona tenida acerca del delito que cometió, ya podemos tipificar y saber por dónde nos vamos a ir, si por un delito menos grave o por un delito que amerita privativa de libertad. La modificación de este artículo 230, en donde justamente se suprime la parte infine de primera parte, en donde se toma en cuenta la pena de 10 años. Ahora tenemos una realidad completamente diferente, en donde, desde el punto de vista en el cual se mire, podría ser algo sumamente positivo o garantista por aquello de que no necesariamente porque la pena sea de 10 años será una privativa, es decir, que una orden para el fiscal, o podría ser entonces que cualquier delito se justifique como un delito al cual se le pueda pedir privativa. ¿Lo consideran un arma de doble filo esto o más bien algo positivo? Mira, el tema de la proporcionalidad establecido en el artículo 230, a mí me llama también la atención que cuando vas a tipificar o a considerar un delito, pareciera que aunque estamos en la presencia de un sistema acusatorio y el juez está obligado no solamente a ver si el delito no está evidentemente prescrito o si la pena no excede de 10 años, pareciera que se les olvide el ordenal segundo del 235. O sea, es como si no existiera ese ordinal que invita a los jueces a examinar de forma exhaustiva cuáles son los elementos que me estás trayendo para indicar no solamente la procedencia de una privación judicial preventiva de libertad, es también la procedencia de cualquiera de las medidas cautelares sustitutivas que están establecidas en el 242. Porque es que ese artículo no es solamente atribuible en su examen a las privaciones judiciales preventivas de libertad de forma preventiva, sino que existe un catálogo de medidas cautelares sustitutivas que también, dicho sea de paso, parece que se les olvida a los jueces de control y a los jueces de juicio, porque no existe otra que no sea la privación judicial preventiva de libertad, cuando la privación es de última ratio. O sea, yo estoy obligado a ver si ninguna de las del catálogo de 242 son aplicables, entonces yo tendré que garantizar los resultados del proceso con una privativa. Supuestamente para que el imputado venga a la audiencia. Lo que ocurre en la realidad es que el imputado no viene a la audiencia porque no hay autobús para traerlo del penal. Porque no hay caucho o porque no hay gasolina, que es el tema de... Bueno, en estos tiempos no está. En estas 2 últimas semanas. Pero lo que me refiero es que si me estás diciendo que voy a privar de libertad a una persona y pareciera que es peligroso o no es peligroso, en cualquiera de las vertientes o en cualquiera de las imputaciones, necesariamente tú tienes que observar los 3 elementos que son concurrentes. No es, el legislador no dijo, cuando ocurra uno de ellos, usted priva de libertad. No, el legislador dijo, independientemente de la penalidad, claro que es un elemento importante que el juez tome en consideración por el tema del peligro de fuga y obstaculización, etcétera, etcétera. Pero es que el verdadero requisito supremo para la procedencia de esa medida definitivamente va a ser que ese juez se detenga, independientemente de la gravedad del delito, a verificar los elementos que tienen para que esa persona se le comprometa su responsabilidad criminal como autor o partícipe. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en la penalidad y entonces nos convertimos, como en el Código de Enjuiciamiento Criminal, como unos jueces tasadores. Entonces te dicen en una audiencia, doctora, ¿pero para qué va a ser esa audiencia? Eso es una privativa. Y todos los delitos son privativos. Desde los menos graves hasta los más graves. Todos son privativas, porque todos tienen prisión de 1 a 2 años, prisión de 15 a 20 años. Todos son privativas.
Por supuesto que hay que hacer la audiencia. Ahora, vamos a verificar, independientemente de si es un delito de 1 a 2 años o si es un delito de 15 a 20 años, cuáles son los elementos que tú me traes para comprometer la responsabilidad criminal de esa persona y, en consecuencia, pronunciarme acerca de la medida en atención al 230 y su proporcionalidad. Wilmer, te voy a decir solamente 2 palabritas y en base a eso, cuéntanos. Terrorismo judicial. Porque nos sentimos un gran aprieto. Yo no usara terrorismo, más me utilizo el término de extorsión. Frente a la realidad que tú me estás planteando, y aclaro, estas son opiniones netamente académicas. No vaya a ser que después lo usar. Me estén esperando entonces para detenerme. Son explicaciones netamente académicas. Frente al 230, yo no soy tan optimista como Almarina, partiendo de quienes estamos involucrados de alguna forma con el sistema de justicia sin formar parte del Poder Judicial. Pero me preocupa el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en mi criterio, el parágrafo primero le ponía un límite al juez cuando, por ejemplo, se trataba de un Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal tiene por característica que todas sus penas, el 95%, son privativas de libertad. Entonces, ahora no podemos conseguir con que una persona por un Estado, por un mundo calificado con doble calificante, que la pena es de 8 años, pueda ser privado de libertad porque no tenemos el freno del artículo, del parágrafo primero del artículo 230. Entonces, eso se va a convertir en una tensión, ¿verdad? Para el imputado y pedir a Dios que el juez que le toque sea del criterio, ¿verdad? Pro libertad y no pro privación. Bueno, yo parto de 2 principios básicos. El principio de la presunción de inocencia y el principio de la autorización de la detención preventiva. El principio de la presunción de inocencia dice, bueno, ya lo repetió por aquí, que la persona inocente hasta tanto no se demuestra su culpabilidad. ¿A través de qué? A través de una sentencia definitiva. Es necesario que sea definitivamente firme. Bueno, entonces, ahí, en primer lugar. Y en segundo lugar, el principio, entonces, yo no puedo privarle de la libertad a una persona porque el delito sea grave. Entonces, la presunción de inocencia lo protege el delito grave y el delito leve. Recuerden el caso Simpson en Estados Unidos, eso lo vimos todos a la cuestión de unos 15 años, creo. Recuerden que Simpson mató a su esposa y mató al amigo de su esposa, a no ponerle otro nombre. Entonces, ¿cómo llega Simpson al tribunal en su carro en libertad? Delitos gravísimos. ¿Pero por qué? Presunción de inocencia. La otra cosa, el otro principio, que es la protección de la detención preventiva. Señores, el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución establece que el principio es la libertad, la excepción es la excepción es la detención. ¿Y cuándo se puede detener a la persona preventivamente? O es cuando es detenida en flagrancia o es cuando haya una orden de detención. Pero fundamentalmente, ¿con base en qué? Con base en la presunción de la sustracción de la justicia fuga o bien con base en la obstaculización del proceso, amenaza al objetivo. Pero eso no es asunto de decirlo nada más, sino de probarlo. Este señor se puede fugar por tal cosa o este señor puede obstaculizar el proceso. Entonces, quiero decir muy claramente que estos principios básicos no se toman en cuenta para resolver estos asuntos que se presentan todos los días en la práctica. En lo personal, coincido contigo, Wilmer, en cuanto al hecho de que el permitir esa discrecionalidad tan amplia, tanto al juez como al fiscal, en cuanto a cuáles delitos pedir privativa de libertad o no, puede ser un arma de doble filo para todos los justiciables, sobre todo. No es un secreto para nadie el tipo de procedimientos que se llevan a cabo a nivel de organismos como el CONAS, en donde en base a supuestas entregas controladas, que no están
autorizadas por un tribunal, confunden o colocan tipos penales que pueden perfectamente ser manejados como confusión, como extorsiones agravadas, solamente con la búsqueda de la privacidad de libertad. Entonces, ahora pues esto puede revertirse de una manera muy delicada y de ahí que sea necesario que esto se controle. Si hay preguntas por allí, estamos en completa disposición de irnos respondiendo, tema tiempo, y considero oportuno que hablemos, queridos, acerca del artículo 295. Este artículo está estableciendo el lapso o el nuevo lapso en relación a la finalización de la fase preparatoria. Recordemos que antes de esta reforma teníamos un lapso de 2 años y 8 meses para que se concluyese la fase preparatoria y ahora se ha reducido a 1 año y 1 mes. En lo personal, sabemos pues que se le concede a la víctima para solicitar que se haga la conclusión o se presente el acto conclusivo, propiamente dicho, pero también vemos cómo se suprimió la fijación de esta famosa audiencia que se hacía antes para la prórroga. Ahora bien, podemos partir de hacer un poquito de mayéutica para saber cuál es el lapso que vamos a tener en cuenta desde el punto de vista de la imputación, porque podríamos considerar entonces criterios de temporalidad si se acogen los criterios de imputación material y no imputación formal. ¿Qué opinan al respecto? ¿Podemos empezar con Carlos? No, ahora es que no tengo opinión sobre eso. Ahora sí me pone de primero. No, es que yo no he revisado esa reforma en esos detalles, los principios básicos de eso. Almarino. Pues miren, fíjate, hay un afán importante del legislador de esta era en, no sé si utópicamente, ¿no? Porque no es una cuestión de ley, es una cuestión de mente y de las personas que están encargadas de ejecutar la norma. Entonces, en ese afán de obedecer a situaciones que están en el orden de la Corte Penal Internacional y de demostrar que aquí no hay retardo procesal, les dio una especie de angustia por pensar que si reducen los lapsos, a los que traíamos, por ejemplo, que luego de tomada de imputación formal, porque ciertamente es desde el momento de la imputación formal que van a empezar a transcurrir estos tiempos de investigación o de fase preparatoria, ya no van a ser 8 meses, sino 6 meses. Y la audiencia especial, fenecido este lapso, pues ya no va a ser de 30 a 45 días como lo teníamos antes, que dicho sea de paso es importante decir que ya era como un tiro al piso, sí, una práctica de decir sin justificación importante por el Ministerio Público. La defensa decía el mínimo 30 días es suficiente después de haber tenido 6 meses y no haber arrojado ninguna investigación, un acto conclusivo final. Ah, no, vamos a darle 45 días. Todo el tiempo era discrecionalidad. Ahora son 30 días. Y entonces, supuestamente, el propósito es con eso hacer que el retardo procesal ya no sea tal. Entonces, había que verificar en ese asunto, que a mí no me lo parece, porque no se trata, no es un tema de colocar o aportar los lapsos, es un tema de sentido de pertenencia de los funcionarios que están adentro, de dar respuesta oportuna cuando corresponde, de los funcionarios que están de forma activa, porque nosotros estamos también dentro del sistema de justicia, pero no estamos representando una institución. Entonces le corresponde, yo me acuerdo que yo iba a las oficinas fiscales y había unas pisadas de pared a pared colocándose cuando 5 días para el vencimiento de acto conclusivo, independientemente, por supuesto, de los que estaban privados de libertad, los que no estaban privados de libertad, que son lapsos diferentes, pero ahora usted va a las fiscalías del Ministerio Público y encuentra todo menos esas pisadas. Claro, ya no se coloca eso. Entonces, hay que ver, definitivamente yo pienso que el cambio entra desde los operadores de justicia y no tanto en colocarle la soga al cuello con una discrecionalidad o con un tiempo reducido. No sé qué piensa. Bueno, mira,
Bueno, lo que dije al principio, creo que Sí, me da la razón, no es más que una norma tachada. Es decir, da la impresión que ahora sí vamos a hacer el proceso como debe ser, ahora sí vamos a enjuiciar a todo el mundo, etc. La norma tachada, punto. Ahora, pero más allá de que sea fachada o no, tiene una consecuencia procesal. Tiene un lapso establecido. Y si nos ponemos en los zapatos de la víctima, de pronto, es decir, me pasó el lapso y no tuve un acto conclusivo, ahora, ¿quién me protege a mí? ¿Ahora qué hago? O mejor aún, si nos ponemos en los zapatos del imputado, en donde ya tuve tiempo suficiente para ser investigado y no se me investigó, ¿qué es lo que procede ahora? En un mundo ideal, Luis, ¿qué sería lo que vendría luego de que esté la soberanía? Bueno, en relación a la víctima, la respuesta te la di cuando hice referencia a la sentencia que autoriza a la víctima en caso de que el fiscal me acuse. Dentro de las razones, ella misma tiene que acusar. En relación al imputado, cuando esos actos se vencen, él va a quedar como en un limbo jurídico, porque no señala el legislador qué acto conclusivo puedo dictar en relación a esta situación. Lo más aconsejable y ajustado a derecho, en caso de ser yo fiscal del Ministerio Público, es dictar un archivo fiscal que me va a permitir a mí, primero, quitarme encima el peso de mis consecuencias, y segundo, tener un lazo de tiempo mucho mayor que hasta que el delito prescriba, para que yo, si después surgen nuevos elementos o la víctima me lo aporta, poder presentar un acto conclusivo como es la acusación. Conversamos al principio, Melina, acerca de el ruido que te hace el tema de ¿okay? Recordemos que se tergiversó mucho esta norma, incluso en algunos casos en donde los fiscales solicitaban o invocaban la aplicación de efecto suspensivo al momento de las audiencias de declarancia en las que no se solicitaba procedimiento penal. Y ya por ahí toda la cuestión se volvía un desastre. Ahora trata como que de equipararse esto, incluso quitando la gama de delitos. Volvemos a, si se quiere, una remisión al 230. Ahora, ¿cuáles delitos lo podemos hacer? No lo podemos hacer. ¿Qué consideras tú en cuanto al hecho de que ya los fiscales no puedan invocarlo en la fase de juicio? ¿Ok? Sobre todo por aquello, pues, de que muy garantista, como siempre te has caracterizado, si ya se dio el debate, ya hubo la probanza, ¿cómo es que le das al fiscal la potestad de solicitar que se suspenda una decisión que ya estaba ejecutada? Sí, bueno, efectivamente, tal y como lo indicas, incluso mi tesis de especialización, tutoriada por la doctora Minerva Parra, una jurista larense muy reconocida y a quien le tengo mucho aprecio y admiración, y desde el punto de vista de la justicia larense también fue ícono por su renombrado poder de ser justa, aunque muy fuerte, ¿no? Pero con ella conversaba acerca de esa inquietud que después de haber pasado la fase estelar del sistema acusatorio, que es efectivamente la celebración del juicio, superitar, después de que un juez ha recibido pruebas, que se han evacuado todo ha pasado por el control de las partes, y él ha arribado a la conclusión de que efectivamente esta persona es inculpable. ¿Cómo es que la voluntad, incluso en algunas oportunidades caprichosas del Ministerio Público, pudiera superponerse a esa triangulación en el que el juez de control, el juez de juicio es el que tiene la posibilidad de decir que usted es culpable o inculpable? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, haber colocado de manera expresa, porque eso es una desnaturalización del recurso con efecto suspensivo que estaba casado en principio única y exclusivamente cuando se decretaba procedimiento abreviado y operaba en algunos tipos de delitos en fase preparatoria, en el momento de la flagrancia, en el momento del acto de imputación formal ante el tribunal. Pero llevarlo o trasladarlo a la etapa de juicio también obedeció a unos intereses de orden político, y aquí voy a hacer otra vez, por si acaso no me vayan a poner detenida con el doctor Wilmer, a unos intereses políticos que en el momento les convenía, después de una sentencia absolutoria, ¿verdad?, darle poder al Ministerio Público para que ejerciera el efecto suspensivo y estar alineado con esto y dejar a esa persona
que por disposición constitucional, luego de haber sido decretado con una sentencia absolutoria que supone, independientemente de los recursos que se puedan ejercer, la libertad de la misma sala de audiencia, que no se juzgara, porque había unos intereses distintos a los de la Constitución y el respeto de los derechos. Entonces, a mi modo de ver, y gracias a Dios que eso ocurrió ahorita, porque si eso hubiese ocurrido mientras yo terminaba mi tesis, me hubiese tenido que dejar la tesis, porque ese era mi sustento, el principio de igualdad de las partes ante la ley, y ver cómo el Ministerio Público se superponía incluso a la voluntad jurisdiccional después de la celebración de un debate probatorio. No sé si Cristina me permite como una anécdota que no la pude poner en práctica. Yo comentaba con mis compañeros de trabajo, decía, el día que yo tengo un juicio donde el imputado esté en libertad y el juez lo condene y esté en libertad, si el juez aplique control difuso del 334 y en virtud al artículo 21 de la Constitución y 12 del COP, ejerce efecto suspensivo para que este hombre no sea ingresado a la cárcel. Me quedé con la ganas de intentar, porque tú lo eliminas. Y es válido. Así es. Aquí hay una pregunta de la doctora Verónica Ramos, que está dirigida a ti, Wilmer, y es justamente, Verónica quiere saber los datos de la sentencia que autoriza a la víctima a acusar aun cuando el tribunal no lo haya realizado. Verónica, las sentencias son del año 2012 y 2018. Con el mayor placer te los suministro después, porque es verdad que no me llega a la mente, pero sí son dos sentencias vinculantes que tuvieron como precedente una sentencia del doctor Cabrera Romero del año 2003, en un caso muy famoso, Piproca, donde él hizo una interpretación conforme al 285 actual y le reconoció a la víctima la potestad de poder pedir al Ministerio Público. Se les dio un lazo, no estableció esta primera sentencia que la víctima podía acusar, o si no estableció, no recuerdo, no. Esta sentencia sirvió de marco para que la Sala Constitucional, con ponencia de las dos sentencias de Carmen Zuleta de Merchán, le diera carácter vinculante y autorizara a la víctima, es decir, vencido todos los lazos, y lo que quiera acuse, usted puede acusar con el mayor placer que la puedo hacer llegar, porque ahorita no me llega a la memoria de ciudad. Yo sí la tengo, Verónica. Sí. Esa es la sentencia número 902, del 14 de diciembre del 2018. Perdón. Es la segunda, que permite justamente que las víctimas, sin necesidad incluso de abogado, puedan, a través de un escrito que medianamente cumpla con las modalidades que establece la presentación de acusaciones, presentar pues propiamente su acusación ante ausencia de acto exclusivo de fiscal. Lo que la otra es 1268, pero del año 2012, agosto de 2012. Hay una pregunta acá en donde se indica cuál es el procedimiento cuando el Ministerio Público imputa o acusa delitos evidentes a su desproporcionalidad o lo que se observa y que el juez así lo admite. Es decir, según entiendo esta pregunta, aquellas acusaciones en donde hay desproporcionalidad de pronto en la cantidad de medios probatorios y la tipificación propiamente dicho. ¿Entiendes? ¿Es a mí? No, cualquiera. No sé quién va a... Bueno, según la explicación que tú das, como me da una pregunta, si se trata, vamos a depender de la etapa del procesal que se presente la situación. Porque si eso se presenta en una audiencia de presentación, donde le colocan todo el código penal de esa persona, tenemos recursos de apelación de autos para acudir a la Corte de Apelación y decir, mira, aquí se perdió un principio de la realidad, porque están imputando tantos delitos que no encuadran los derechos en el derecho. ¿Okay? Ahora, si eso se presenta en acusación en fase de audiencia preliminar, pues lamentablemente no tenemos ningún recurso a mano que nos permita ejercer en esa misma audiencia algún tipo de apelación en virtud de que eso no le está causando un gravamen porque se va a ir a un juicio. Al contrario, es más difícil, va a ser más difícil para el fiscal tener que probar todos esos delitos por los que acusó y no quisiera estar en lugar del juez cuando en sus sentencias y decisiones judiciales tenga que probar todo y cada uno del cuerpo de los delitos, esa cantidad de delitos con la responsabilidad penal. En cualquier caso se sugiere
que como buen defensor haga su correspondiente escrito de excepción a los fines legales consiguientes. Aquí otra pregunta que dice, si hablamos de que la víctima puede tener más poder de criterio en el proceso, ¿se puede entender que el Ministerio Público también tenga más autoridad que la defensa? Yo creo que es autoridad. Bueno, mira, siempre hay que hacer una distinción. ¿Sí se escucha? Siempre hay que hacer una distinción entre el deber ser, o sea, lo que está estatuido, y lo que en la práctica ocurre. Y eso es importante quienes escuchan. Porque si partimos de principios fundamentales, eso no debería ocurrir. No debería superponerse la voluntad de ninguno de los dos, porque precisamente el hecho de estar aquí, el defensor, incluso el juez, es para que controlen la actividad del Ministerio Público. El defensor sea controlado por el juez y el Ministerio Público, y fiscal y Ministerio Público controlen la actividad jurisdiccional a través del ejercicio de los recursos, etcétera, etcétera. Por eso es que es un trípode perfecto. Todo se controla con el fin de que no es otro que el 13 establecido en el COP, búsqueda de la verdad. Porque eso es el fin hermoso del proceso. Ahora bien, en la práctica eso no es tan hermoso, porque se siente cómo se superpone la voluntad del Ministerio Público y un lamentable y cabizbajo poder de sumisión por parte de los jueces, a quienes les da miedo controlar la actividad del Ministerio Público y decirle, usted no tiene razón. Esa actividad está exacerbada porque, por ejemplo, la subsunción legal, que es el segundo elemento del delito de la teoría general del delito, no está aprobada aquí para esa publicidad. En consecuencia, el delito no es ese. Y yo tengo la obligación de controlar como juez, porque, vuelvo y repito, el juez de control no es un mirón de palo de la fase intermedia. Lamentablemente se ha convertido así en sencillamente una persona que dice de forma retórica, se admite la acusación fiscal, autoapertura fiscal. Esa es la de la fase intermedia. La del espíritu, propósito y razón, de la que hablaba el doctor Rosel, no era precisamente que se constituyeran sencillamente personas que van a decir, se admite todo, vayan a ver eso en juicio, porque así te responden los jueces. De hecho, interesante que traigas en colación eso, puesto que en una investigación personal que me permití llevar a cabo, me di cuenta de que desde 2017 para acá, solamente el 2% de las excepciones interpuestas en la fase intermedia han sido aprobadas por tribunales de control. Eso significa que probablemente, entonces, los tribunales de control sencillamente quieren deshacerse de esa responsabilidad de controlar y dejar que lo demás se resuelva por el plan. Doctor, ¿cómo está? Hola, Val. ¿Todo bien? ¿Cómo tú usted? Excelente, doctor. Me gustaría, si me lo permite, que nos establezca a su criterio este artículo 517 en cuanto a la jurisdicción militar. Ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción militar. Pienso que la única, efectivamente, esta es una disposición que establece, bueno, innecesaria, porque que eso no debía pasar. Pero bueno, es bueno que haya sucedido. Es una de las pocas cosas positivas que tiene, igual que la disposición esta, en donde, bueno, otra que estoy por ahí. Me está viendo. Tranquilo, No, me parece precisamente porque es una sesión con Mercedes Luque de Agricultura, para ver si me soluciona un poco. Valga la cuña. Ya salió cuña, ya lo... Mercedes es una maravilla. Y bien barato, $10 nada más cuesta la sesión. Pero ya me la pasó, era la 12 y la acá para las 2:30. Ah, bueno, pues vamos entonces preguntándole cosas. Claro, sí, Okay. Justamente hay un aspecto del cual quisiera que conversáramos, que es en relación a la percepción de los nuevos operadores de justicia. Y con esto me refiero a esta generación de muchachos que están ahora pues haciéndose el cargo de fiscal, el cargo de juez, el cargo de defensores, y que sencillamente ven este nuevo o esta reforma del código como la oportunidad de ponerle el cascabel al engaño. Así me lo decía uno de mis alumnos. ¿Qué consideran ustedes que
cuanto a este compendio de estos 17 artículos, que pueden representar significativamente para los nuevos operadores. Bueno, fíjate, hay un tema ahí importante, incluso en estos momentos de academia, porque la formación de esos nobles responsables de la administración de justicia pasa por la responsabilidad de que estamos llamados a enseñar. Y por eso es tan importante el caso de la academia, porque ellos van a ser el espejo de los que escuchan. Ahora, se está suscitando un fenómeno terrible, que es el fenómeno de la no formación con la prepotencia y la arrogancia. Incluso cuando de manera muy cordial tratan de decirles que usted está en un error. Eso no se maneja en esos términos. Y la respuesta inmediata de ellos es el criterio de esta fiscalía. Y no soporto que me digan eso porque eso llama a la arbitrariedad. Porque lo único que tienen que tener criterio es la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional, que son los que fijan criterio. Pero usted no me puede justificar una arbitrariedad en su actuación diciendo que ese es el criterio. No, ya lo que es un criterio y por eso justifica. No, señor. En estos días me respondía un fiscal a quien yo, bueno, soy de alguna manera representante de la víctima, voy a poder judicial de la víctima, y para evitar que me busque un oficio y que se tarde 1500 años en traer la respuesta, no, hombre, me correo especial, yo lo llevo, me dan la respuesta en sobre cerrado y se lo consigno para contribuir con la investigación. La fiscal que estaba a cargo me dijo, pase el miércoles, se fue de vacaciones y estaba otro fiscal, el que le sigue, auxiliar, y él dice, mi criterio no da de nada a la víctima. Dios mío, casi me da un infarto. Yo dije, es una labor en la que yo estoy coadyuvando a la administración de justicia para hacerla más célere. ¿Cuál es el problema en que efectivamente yo sirva de correo especial de su mensajero? Porque es que no tienen mensajero, entonces yo tengo que esperar a que el fiscal pueda ir, si tiene gasolina, si no tiene gasolina, bueno, una serie de cosas. Y yo le decía, no me puede decir que no me puede dar el oficio porque su criterio no es el de la principal. Yo no puedo estar sometida a los ánimos del fiscal. Así el fiscal se levanta de buen pie o no de buen pie y a ver cuál es su obligación, es de servidor público, porque se les olvida que son servidores públicos y que están llamados a dar respuesta, y más si se trata en este caso de una víctima. Entonces, en atención a tu pregunta, sería maravilloso que los muchachos, que los nuevos, esa generación de relevo que está ahí, contara con el apoyo de muchas personas que son estudiosas del derecho. Pero es que el conocimiento no se puede dar si quien lo recibe tiene una pared. Entonces, mente abierta y corazón dispuesto para recibir el conocimiento y las cosas funcionarían mejor. Y me atrevo incluso a decir por allá, robándole una idea al doctor Rossell, que la escuchaba en estos días, acerca de la necesidad de verificar las aptitudes de los funcionarios, ¿ok? Por aquello de que si estoy supeditada a la decisión de un juez o a la investigación fiscal, quiero saber que ese funcionario es apto para estar allí, ¿no? Bueno, pero tú acabas de decir, el autoritarismo, no tiene mucho nombre el autoritarismo. Señores, ni el fiscal, es decir, hay un principio básico para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, que es la independencia. Eso nunca se ha podido en relación, ni siquiera en lo que llamaban la época democrática de la República, en relación al Ministerio Público. Yo luché mucho por eso, porque el fiscal del Ministerio Público tuviera la misma independencia del juez, en el sentido de que podía interpretar y aplicar la norma tal y como él pensaba que debía ser. Es decir, pero hay algo fundamental, es la autonomía del juez, que también la debe tener el fiscal. El juez no debe recibir órdenes de nadie en su labor, delicada labor, que es interpretar y aplicar la norma. Ni siquiera de sus superiores, ni siquiera de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia. Esa disposición que establece la obligatoriedad o la característica de vincular de la sentencia
de la Corte, de la Sala Constitucional es un lunar para la independencia judicial. Es decir, la autonomía del juez. Era en otra época, bueno, ahora cuando estábamos antes de vernos aquí a la luz del público, comentaban ustedes mismos que muchas veces el juez espera que el juez de arriba le diga qué es lo que va a decir en el momento. Ah, ya vengo, ya, este es un momentito. Bueno, exacto, pero entonces, esa es una cosa terrible, la verdad. ¿Sí? Fíjense que bueno. interesante, perdón. Ahí en nuestra audiencia tenemos al doctor Baker Pavón, fiscal superior del Estado Lara. Y me voy a permitir, doctor, antes de cederle la palabra para que haga su participación, lanzarle esta pregunta, que está bien interesante y que sin duda pues usted está en capacidad de responder. Dice, partiendo de que el imputado obtiene ese carácter o nombre desde que se le investiga, ¿ante quién debo acudir o cuál es el lugar en el que pueden atenderme para obtener información cuando el Ministerio Público no la ha otorgado antes de la imputación formal? Dicho de otra forma, se solicita un allanamiento en casa de Pedro Pérez, se acordó el allanamiento en casa de Pedro Pérez, pero todavía no está imputado. Evidentemente Pedro Pérez va a ir al Ministerio Público, le van a decir que no tiene acceso, no tiene cualidad procesal. ¿Ante quién? Pero ya es imputado. Es una imputación material, sin duda lo es, pero... La imputación material, la imputación implícita, es imputado, es más, está, lo que acabo de leer, el código es más, cometieron el error de no eliminar el encabezamiento del artículo. Es imputado el primer acto de procedimiento. Veamos que nos dice el fiscal superior del Estado Lara. Buenos días todavía, buenos días a todos, compañeros, colegas, docentes también. Para mí es un placer que me haya invitado, allá en tomar en cuenta los fiscales del sector público, que llegué tarde, pido por eso, ustedes. Y yo pienso que todas las críticas que sean constructivas, que sean con respeto, siempre van a ser, tienen que ser recibidas de buen gusto y, por supuesto, ponernos a la orden de los usuarios. El Ministerio Público lo que hace es, de alguna manera, el trabajo que se hace acá, que es social. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en las personas que van al Ministerio Público a decir justicia. ¿Sí? Entonces, y yo celebro esto, que hagan este tipo de conversatorios, en los cuales se les permite también a los integrantes, a los cursantes de este conversatorio que hagan preguntas. Ya respondí la pregunta para luego sepan. Ya el doctor lo respondió y yo también voy a decirlo con mis propias palabras. La imputación es una garantía. La imputación. Mucha gente cuando le dicen imputado se alarma y piensa, bueno, soy imputado, porque el nombre suena feo. Si yo tengo imputado, atiende al imputado que está afuera. ¿Qué pasa el imputado? ¿Por qué me dicen imputado? Imputado es una garantía. ¿Cuál es esa garantía? Cuando usted es imputado de una comisión de un delito, a usted se le está permitiendo el derecho de ejercer su defensa. ¿Okay? Cuando usted se le imputa algún delito, se supone que el fiscal tiene que tener elementos suficientes para la imputación de ese delito. ¿Qué es lo que nace en ese momento? Que esa persona se pueda defender ante la imputación fiscal. Por eso es cuando se va a imputar, ahora que esto retorna esa facultad que teníamos anteriormente de poder imputar en sede fiscal, lo primero que se hace es pedirle a esa persona que es investigado que vaya al circuito judicial penal, que designe un defensor público si no tiene los medios suficientes para designar un defensor privado. Entonces, eso es lo que significa la palabra imputado. Y por supuesto que cuando a alguien se le practique un allanamiento o una medida cautelares combinada o incombinada, ya adquiere una figura de lo que es la imputación material. Y que es lo que yo pienso al respecto es que si pueden dirigirse al Ministerio Público a solicitar información, porque se me están practicando un allanamiento o una incautación de un bien, una medida nominal, yo tengo que saber por qué me están investigando. Entonces, mal puede el fiscal del Ministerio Público no darle acceso por lo menos a la información necesaria para que esa persona pueda seguir acceso a ese expediente. Es decir, yo estoy investigado de tal fecha a tal fecha. Estas son las partes. Quien lo está investigando, se practicó este allanamiento en su lugar, por eso tiene que estar. Además que
si un allanamiento tiene que constar en la boleta de allanamiento los motivos por los cuales se está ordenando el allanamiento. ¿Podemos tomar esta posición suya en este momento acá como un lineamiento para su fiscal? Claro, no, sí, a nivel nacional. Es que la doctora tiene razón en lo que dice de medio. Yo creo que lo único que se debe es movilizar por la norma. Y eso pasa de acuerdo a la idiosincrasia de cada estado. Ustedes se dan cuenta, ustedes me imagino que ya tienen claro con el libre ejercicio, que ustedes van a Zulia, que entonces es otra forma de trabajar. Van a Amazonas, es otra forma de trabajar. Entonces yo pienso que hasta que nosotros no unifiquemos, a ese le voy a llamar en cuanto a la aplicación de las normas, que todos los estados tienen que ser iguales. Fíjense, yo soy de Caracas y llegué aquí, veo cómo trabajan y no me parece bien. O sea, hay cosas que no son acordes. En Caracas, sí es cierto lo que dice la autora, y usted va de repente, cuando yo era fiscal del área, yo no nacional, alguien que se le había dictado una medida de allanamiento, se había dictado una medida nominada, o se había practicado un allanamiento, y yo les permití el acceso al expediente, por lo menos a lo básico. ¿Para qué? Para que esa persona solicite, o sea, para que pueda adquirir esas cualidades de imputado. Fíjense, en materia de violencia de género, eso fue un avance a través de sentencia, que la persona, cuando necesitaba del cuerpo de seguridad una medida de protección, entonces yo estaba en un estado de indefensión, porque cuando me dicen, mira, no te puedes acercar a la víctima o tiene que salir del mismo juego, el imputado podría ir y solicitar ante el Circuito Judicial de Violencia que se le designe un defensor público para él poder tener acceso al expediente. No se hacía lo mismo en materia ordinaria. Claro que yo también decía, mira, si esto aplica en materia de violencia de género, cuando se dice una medida de protección, ya tenemos por un criterio de la sala, debe también traerse al sistema o a la jurisdicción ordinaria. Entonces, por parte del Estado de Lara, pues sí, yo considero que sí puede una persona asistir al sistema público que haya sido practicado un allanamiento a obtener información, o una persona que esté siendo citada. No puede ser que una persona la cite en el 6CPC o en un lugar del sistema público y no le den hacer por qué lo está citando. Tiene que decir que está citando porque tiene una orden de juicio y poder ir. Creo que por eso la pregunta, y tiene una posición como una doctora, y le quiero ahora también aprovechar esta oportunidad, que hay muchos que están acá en el ejercicio, lo cual celebro eso. Doctora, frente a esa postura del fiscal, cuando le dice a usted que no le va a dar acceso porque ese es su criterio, ¿qué hizo al respecto? Es decir, porque también eso es importante. Siempre en estos conversatorios se dice, mira, no me atienden, el fiscal ejerce el veto suspensivo, pero yo no veo muchas veces que abogados tengan ese ímpetu, soliciten abocamientos, soliciten antiamparo, entonces se quedan ahí solamente fijándose y no va más allá de los recursos que tiene toda la defensa pública y abogados de libre ejercicio. En ese caso, que suceda algo como el para todos los días, pues tiene la Fiscalía Superior para ir y denunciar o alertar, pedir una audiencia a la Fiscalía Superior para, mira, no me está dando el acceso al fiscal, por supuesto, como órgano jerarquizado, le daremos instrucciones y que no quede ese fiscal auxiliar o profesor que no se le está dando respuesta a un usuario. Entonces, por eso tenemos que también, es mi consejo, tenemos que también ejercer las facultades o las acciones que nos permite la norma. Incluso podrían denunciar en instituciones de disciplina. O sea, tienen todas esas herramientas que deben hacer uso de ellas. Y eso, por eso le pregunto a la doctora qué hizo al respecto, y si no, para que los demás compañeros de acá sepan eso, que pueden ir a la Fiscalía Superior en primer lugar, ir a la Dirección de Adscripción, también que tiene ese fiscal, o por supuesto a la Dirección de Inspección y Disciplina. ¿Cómo está, doctor? Fíjese, efectivamente, no solamente te tienes que quedar con la solicitud que haces y la respuesta arbitraria. Quienes me conocen saben que no soy en lo absoluto pendenciera, en el sentido de andar formando relajos ni problemas en todos los lados. Pero sí me gusta que me den respuesta. Y por lo general, no me digo a pelear con ningún fiscal. No me quiero dar respuesta, no hay ningún problema. Efectivamente, lo que sigue es ir a su superior inmediato, que en este caso es poner la queja al Ministerio Público a través de la Fiscalía Superior, y por lo general siempre coloco con copia a la División de Instancia y Disciplina, se llama Inspección y Disciplina, la defensa pública se llama
de otra forma, para que de alguna manera se haga algo. Sin embargo, es importante acotar que pareciera que exigir este tipo de cosas a través de los caminos regulares supone que te vas a ganar al fiscal de enemigo en lo sucesivo, así tú seas representante de la víctima. Entonces, en esos casos yo siempre le digo al fiscal, porque recibo, uno siente cuando no eres recibido de forma no complejecida, siendo servidor público, que no se tomen las cosas personales, porque cada quien en el sistema penal está haciendo su papel, lo que le corresponde. Si usted no hace lo que le corresponde, yo necesito controlar lo que usted hace. Hay que ser maduro, profesional, para entender, me equivoqué, aquí está lo que tengo que hacer, discúlpeme doctora, estaba ocupado, no pude hacer tal cosa, pero de alguna manera entender que no se hace porque es que yo quiero la cabeza del fiscal y entonces mis mejores amigos son fiscales del ministerio. Está Cristina. Y yo era su contraparte en la defensa pública, y guindadas. Pero salíamos de la sala de audiencia y esa no es una historia del doctor Wilmer. Pero entonces, actualmente hay una especie de ola por ver enemigos donde no hay. Entonces se trata de formación profesional y entender que cada quien está ocupando un rol y que lo está cumpliendo porque está llamado a cumplirlo por la ley. Y que si efectivamente no hace su trabajo, yo sé lo que tengo que hacer para que lo haga cumplir, porque a diferencia de mí, tú eres servidor público. Así que se trata un poco de una especie de humanización de la justicia, que al fin y al cabo es lo que queremos. De verdad que por cuestiones de tiempo tenemos que terminar, no sin antes agradecerle a todos ustedes el que hayan estado acá, a todas las personas que interactuaron a través de la web también, y pues qué más está decirle, el hecho de habernos permitido pues ilustrarnos más acerca de todo lo que son sus conocimientos. Realmente no quisiera que cerrásemos sin antes dar lo que es la opinión hacia lo que se viene con ocasión a la implementación o no de estos artículos y saber si, más allá de ser una fachada, son una vía a encontrar severidad procesal, a encontrar que se garanticen respetos de las partes, o vemos el escenario entonces como algo pesimista. Sí, bueno, si yo tengo el criterio, es mi criterio, cada quien tendrá el suyo, que son normas fachadas, pues, no tiene nada, es decir, son una especie, ni siquiera son paños calientes, sino que son normas que tienen un propósito no explicitado en el contenido de la norma, sino que es un contenido político, y ya sabemos cuál es. Da la impresión que aquí que la cosa va a funcionar más o menos bien a partir de esa reforma, cosa que no sé. Ahora, para que haya en realidad una reforma del Poder Judicial, una reforma del Ministerio Público, es necesario reformar o reestructurar totalmente el Poder Judicial, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es fácilmente, ese es un tiro al suelo, porque como fueron designados de manera ilegítima por parte de la Asamblea Nacional de Gallo y Medianoche, diciembre del 2015, bueno, es fácilmente destituible. Ahora, en relación a los jueces, no hay que hacer lo mismo que hizo el chavismo en el año 2000, que fue destituir de cabeza del Poder Judicial. Es necesario seguir los juicios disciplinarios correspondientes, o sea, el debido proceso disciplinario, para calibrar, para saber si ese funcionario debe estar ahí o no. Entonces, para mí es fundamental la renovación total del Poder Judicial y del Ministerio Público para que funcione la justicia. Y claro, y con este régimen es imposible. Es necesario salir de esto. Y disculpen si tiene alguna implicación política. Pues bueno, por parte, quiero decir que pues bueno, ensayo y error otra vez, porque pareciera que la justicia se ha convertido en eso. No puedo pronosticar qué va a ocurrir. Y en mi corazón, aunque les parezca soñador, me encantaría que el sistema de justicia funcionara, que realmente hiciera para lo cual fue creado, y que todo el mundo se formara y se preparara y tuviera esa inquietud y ese hambre de conocimiento siempre. Y eso pasa, por supuesto, con la renovación de los concursos de oposición de credenciales, que la persona que efectivamente esté ahí al frente del sistema de administración de justicia, pues
se unan las actitudes con C y las aptitudes para hacerlo. Porque para ser abogado, ser fiscal o ser juez, no solamente debes decir que lo eres, debes parecer. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Ya para concluir, yo tengo como aporte final que el problema de este país no está en las leyes. Las leyes nuestras son buenas. El problema está en quienes las aplicamos. Y mientras quienes de alguna forma intervenimos, independientemente del rol que desempeñemos dentro del sistema de justicia, y nuestra actitud no se acorde con la supremacía constitucional y con la aplicación de la ley, por encima de cualquier otro interés, pueden cambiar las leyes que quieran todos los días. Esto va a ir cada vez peor si nosotros, los operadores, no cambiamos de actitud. Así es. Y pues yo para cerrar, les agradezco a todos que me hayan permitido la oportunidad de moderar a este grupo tan excelente. Y la reflexión que siempre hago y que le digo a mis alumnos es, ¿cómo nos sentiríamos de estar en la posición de un justiciable? ¿Nos sentimos seguros si fuésemos nosotros un imputado? Tenemos normas que son lo suficientemente justas, tenemos procedimientos, tenemos la celeridad de saber que estaremos dentro de un proceso durante el tiempo que es y con la tipificación que es y con los operadores de justicia correctos para no sentir que corremos un peligro. Es allí en donde justamente viene mi reflexión hacia el hecho de que no se trata no solo de comportarnos bien y no ser sujetos activos que perpetran un delito, sino que al haberlo hecho, tener la mediana calma de que seremos juzgados de una manera justa, a la redundancia, ¿no? Gracias a todos de verdad por estar acá. Este material queda colgado en las redes sociales de la Universidad Permitoro, @upt.be, y por supuesto en los espacios abiertos para que estas instancias continúen. Agradecemos la participación del destacado panel de expertos y para cerrar damos palabras de clausura a cargo de la doctora Emita Lucena Bustillo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Permitoro. Doctora Vanessa Quero Suárez, presidenta del Consejo Superior y rectora de la Universidad Permitoro, doctor Pedro Vicente Cabrera, vicerrector académico de la Universidad Permitoro. Doctora Rebeca Vivas Ventura, decana de la Facultad de Ingeniería. Doctor Jorge Rosales. Doctora Marina Ferrer. Doctora Cristina Coronado. Doctor Wilmer Muñoz. Doctor Baker Pavón Gómez, fiscal superior del Ministerio Público del Estado Lara. Doctora Delia González Delgado, juez rectora del Circuito Judicial del Estado Lara. Doctor Lerner Rossel Puche, representante profesoral de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades, CNU. Doctora Cristina Agostini Cancino, decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Margarita, Unimar. Magíster licenciado María Andreina Perdomo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Cuba. Doctor Salvador Llanucci, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Andrés Bello. Señores invitados especiales, señoras y señores, buenos días. Buenas tardes, porque ya me dio día. Agradecida con este panel de expertos por su presencia esta mañana y permitirnos formar parte de este análisis sobre la reforma del Código Orgánico Constitucional. Como parte del mejoramiento del sistema judicial. Hoy la Escuela de Derecho de la Universidad Permitoro retoma su espacio, este auditorio, que se ha caracterizado por llenarse estudiantes, invitados y sobre todo de conocimiento, a través de sus infinitas actividades, que a pesar del confinamiento al que hemos estado sometidos, por la necesidad de preservar la salud y la vida, ante una realidad que nos ha mantenido alejados y trabajando desde casa. Mantenemos el contacto
con el puente por medio de la virtualidad y sobre las diferentes plataformas digitales, lo que nos obliga a reconocer la loable labor de la universidad y por nuestra universidad. No hemos estado ausentes. Sin embargo, hoy regresamos a una presencialidad creativa que permite acercarnos y mantener ese calor humano tan necesario que nos dice: aquí estamos y aquí seguimos. Para nuestros estudiantes, profesionales egresados y público general, incluso aquellos que forman parte de los diferentes entes y organismos del Estado venezolano, garantes del debido proceso que hoy se encuentra presente. Como siempre, la Escuela de Derecho afianza esa necesidad del conocimiento con este tipo de eventos. El formar esta plenaria demuestra la preocupación por la actualización y la realimentación de los conocimientos adquiridos en el aula y en el seno de la academia, elevando así los estándares profesionales altamente competitivos y formados para el litigio en el proceso penal venezolano. Así ustedes, nuestra comunidad universitaria, el día de hoy siguen siendo ese motor que impulsa a renovarnos como institución, para cada día ser parte esencial en los cambios que sean necesarios y que Venezuela nos exige. Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia y por su participación en este evento. Gracias. En nombre de las autoridades rectores, del Vicerrectorado Académico, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad de Toro, damos las gracias por haber asistido al panel de expertos multimodal Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Expresamos nuestro agradecimiento especialmente a los panelistas el día de hoy. Señoras y señores, muy buenas tardes.